eso, Señor, me humillo para que yo mengüe y tú crezcas en mí. Pon tus palabras en mi boca y mientras predico, por favor, toca a tu pueblo, Señor. Toca sus corazones. Cambia la manera de pensar de tu pueblo. Enséñanos con este mensaje, Señor. Abre nuestros ojos. Danos, Señor, tu guianza, tu sabiduría para vivir nuestra vida de una manera que te agrade, Padre. Te queremos honrar, te queremos exaltar y por eso estamos todos reunidos acá. Recibe nuestra alabanza y nuestra gratitud, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Aarón, una vida de aprendizaje. Muchas veces cuando compartimos la palabra del Señor y en la predicación miramos diferentes temas. Uno de los métodos en la predicación es coger un personaje de la Biblia y comenzar a hablar acerca de su vida. Mirar todo el recorrido, todo lo que Dios hizo a través de ese hombre, cómo Dios se relacionó con él, cómo ese hombre respondió a la voz de Dios, al llamado de Dios, cómo ese hombre administró las habilidades, los dones, los talentos que Dios le dio, cómo ese hombre manejó su vida personal, su vida familiar, su vida congregacional. Y cuando nosotros hacemos eso, el estudio de una persona en la Biblia, encontramos que muchos de los logros de esa persona nosotros los quisiéramos alcanzar también. Y también aprendemos que debilidades y errores de ese personaje que estudiamos también nos sirven a nosotros como una gran enseñanza para fortalecer si nosotros tenemos las mismas debilidades, para corregir los errores que esa persona cometió y que nosotros podamos estar cometiendo, o nos sirven como una medida de prevención para que nosotros no sigamos el mal ejemplo, que nos enfoquemos en las virtudes y en los aciertos que esa persona tuvo para con Dios. Amén. Entonces eso es lo importante de nosotros poder coger y tomar un personaje de la Biblia y estudiarlo. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la vida de Aarón. Vamos a hablar sobre la vida de Aarón. Vamos a encontrar entonces en Éxodo capítulo 4, si ustedes me acompañan allí por favor, Éxodo capítulo 4, vamos a ver el llamamiento de un gran hombre de Dios llamado Moisés. Dios se le aparece por primera vez a Moisés y le hace un llamado sobrenatural. El ángel de Jehová, como dice la palabra aquí en el capítulo 4, el ángel del Señor le aparece a Moisés, perdón, en el capítulo anterior, el capítulo 3, le aparece en medio de una zarza ardiente, una zarza de fuego, y le habla cosas poderosas que Dios va a hacer con Moisés. Pero no es de Moisés de quien estaremos hablando hoy, sino de su hermano mayor llamado Aarón. Moisés era el menor de 3 hermanos. Estaban Aarón, estaba María y estaba Moisés. Y hoy nos vamos a enfocar en la vida de Aarón porque en las virtudes que él tuvo y en la forma que él administró los dones, los talentos que Dios le dio y cómo se convirtieron algunos de ellos en grandes debilidades y errores en su vida, en eso vamos a encontrar hoy sabiduría para nosotros. Va a ser una enseñanza muy edificante para nuestras vidas, para que aprendamos a no seguir los malos pasos que otros hombres de Dios siguieron. Por eso leemos la palabra de Dios con temor, con respeto y con un corazón abierto. Abre tu corazón en esta mañana, mi amado hermano, mi amada hermana, para que Dios hable su palabra a tu vida. Éxodo capítulo 4, versículo 12. Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Y yo os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de tu boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Amén.
Bueno, Dios está comisionando a Moisés para una gran tarea. Moisés iba a ser aquel instrumento de Dios para libertar al pueblo de Israel de la cautividad en Egipto. Pero Moisés comienza a tener temor del llamado, comienza a ponerle excusas a Dios, y una de las excusas que le coloca es su manera de hablar. Al parecer Moisés tartamudeaba un poco. Entonces Moisés le comienza a decirle al Señor: yo no puedo hablar, ¿cómo me mandas a que enfrente a Faraón? Y, ay Señor, me cuesta mucho hablar, tú sabes, soy torpe de lengua y ahora vives aquí en medio de las ovejas en un desierto y, ay Señor, eso es muy difícil para mí. Y Dios le dice: ok Moisés, tú lo vas a hacer, pero te voy a enviar a tu hermano mayor llamado Aarón. Él tiene habilidades en la comunicación, él fluye con facilidad al hablar, él va a ir contigo. Entonces, lo que yo te diga, Moisés, tú se lo vas a decir a Aarón, y Aarón se lo va a decir a Faraón. Ustedes dos van a ir con mi poder, está diciendo Dios, a enfrentar a Faraón. Tremenda tarea, mis hermanos. No era sencillo lo que iba a enfrentar Moisés. Moisés dio un gran paso de fe al creerle a Dios y al entender que él había sido, en medio de sus errores, del fracaso que había tenido en Egipto, en medio de todo eso, Moisés da un gran paso de fe. Pero no solo Moisés, Dios le habla a Aarón. Y eso lo vamos entonces a encontrar nosotros aquí, más adelantico. La primera vez que Dios le habla a Aarón, porque no fue la última vez. Dios le habló varias veces a Aarón. Pero vamos a ver cuáles son las primeras palabras que Dios le da a Aarón en el capítulo 4, versículo 27. Y dijo Jehová a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Muy bien. Entremos entonces en el estudio de lo que representa la vida de Aarón. ¿Quién fue? ¿Qué hizo? ¿Cómo respondió al llamado de Dios? Aarón empieza su caminar con Dios de una manera correcta. Aarón era un hombre manso, era un hombre muy dócil, muy dócil. Y eso parecía una gran virtud en su vida, una gran habilidad. Y esa docilidad le permitió que ante el llamado de Dios llegara junto a su hermano Moisés y conformaran un equipo de trabajo. Y entonces en la unidad de estos dos hermanos iba a estar el liderazgo que Dios utilizaría para libertar al pueblo de Israel. Efectivamente, Dios habla a Aarón sale a encontrar a su hermano, comentan el proyecto que Dios les ha encomendado y se ponen en la tarea. Sin más espera, van y confrontan a Faraón. Ahora, yo quisiera que nosotros miráramos algunos puntos importantes de lo que fue el uso que Dios tuvo para con la vida de Aarón. Dios no le hizo cualquier llamado a Aarón. Aarón era el segundo después de Moisés. Aarón fue un instrumento utilizado para confrontar a Faraón, y Aarón, por mano suya, Dios desató de las plagas que golpearon a Egipto, no por mano de Moisés, sino de Aarón. Y quisiera que pudiéramos leer esto, porque muchas veces en películas, sobre todo, ilustraciones que se nos hace acerca del Éxodo, se muestra siempre a Moisés enfrentando a Faraón. No fue así desde el comienzo, fue su hermano Aarón. Y vamos a revisar entonces esto aquí poco a poco. Comenzamos entonces en el capítulo 7, vaya conmigo por favor al capítulo 7, en donde Aarón habla por Moisés. Entonces, dése cuenta aquí en el versículo 1, Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios, con D minúscula, para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. La unción está sobre Moisés, que es la cabeza,
pero Aarón, su hermano, va a ser el que hable de parte de Dios, pero las palabras no que Dios ponga en la boca de Aarón, sino que Moisés pondría en la boca de su hermano Aarón. Entonces dice, tú dirás, versículo 2, todas las cosas que yo te mando, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Muy bien. Comienza la confrontación, versículo 19. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, paro ahí, dése cuenta el puente que hay allí. Allí hay una comunicación en la cual está Dios enviando un mensaje a Moisés y Moisés repitiendo el mensaje a Aarón, para que Aarón sea el que lo ejecute. Dese cuenta cómo es este ciclo. Dios, Moisés, Aarón. Ok. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región. Entonces, fíjese que comienzan las demostraciones de poder. La primera había sido la vara, la famosa demostración de que la vara de Moisés se convierte en serpiente, pero no fue Moisés el que la arrojó, sino fue Aarón. Eso lo encuentra usted aquí en el versículo 10, en donde dice que vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová le había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Ahora, después de la demostración de la vara, que era la vara de Moisés, pero en manos de Aarón, ahora viene y toma nuevamente la vara a Aarón y extiende la vara sobre las aguas del río Nilo y se convierten en sangre. Segunda señal de poder de Dios desatada a través de Aarón, no de Moisés. Es importante que vayamos entendiendo eso. Entonces, vamos resumiendo. Dios llama a Aarón. Es un hombre que fluye en la expresión, es un hombre que acompaña fielmente a Moisés. Y ahora se están haciendo las demostraciones de poder por mano de Aarón. Pero no fue solamente el echar la vara en la tierra y convertirse en culebra, no fue solamente extenderla hacia las aguas y golpearlas para que se convirtieran en sangre. Había más. Capítulo 8, versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Pero dice el versículo 7, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Muy bien. ¿Por qué le estoy leyendo esta parte de los hechiceros? Porque esta es la tercera confrontación o el tercer round entre Dios y los dioses de Egipto, entre Moisés y Aarón contra Faraón. Hasta ese momento venían en un empate, porque cuando Aarón bota la vara en la tierra y se convierte en culebra, los hechiceros de Faraón hicieron lo mismo. ¡Wow! Satanás tiene poder también y señales milagrosas. Cuando Aarón extendió su vara y tocó el río Nilo y se convirtió en sangre, los hechiceros de Faraón hicieron lo mismo en unos vasos de agua. Convirtieron el agua en sangre. Ahora que él extiende la mano y su vara sobre el río y salen ranas por todo lado, los hechiceros de Faraón siguen haciendo lo mismo e imitan el poder de Dios y lo logran. Entonces, hasta aquí estamos viendo, fueron 10 plagas en total, pero de esas 10 estamos viendo que 3 son imitadas por Satanás, por mano de los hechiceros. El confrontamiento está parejo. Hasta el momento Faraón no ha visto nada nuevo. Hasta el momento Faraón ha visto que ellos hacen en mayor escala lo mismo que sus hechiceros pueden hacer. Pero Dios sigue usando hasta este momento a Aarón. Hasta este momento, el instrumento para confrontar el poder de los hechiceros y la autoridad de Faraón no es solamente Moisés, sino que va adelante a Aarón.
Ahora, vamos al cuarto round, al cuarto episodio, a la cuarta confrontación. Capítulo 8, versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. ¡Wow! Impresionante. ¡Qué plaga tan terrible! Versículo 18. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos. Y yo subrayé en mi Biblia, pero no pudieron. Pero no pudieron. Entonces, de los 10 grandes sucesos o plagas, como usted lo quiera llamar, que Dios desató sobre Egipto, Satanás llegó al tercero. Allí se quedó el poder de Satanás. Pero hasta allí donde Dios, porque cuando yo leí esto y el mensaje que Dios me dio y yo lo estudiaba y lo repasaba y lo meditaba, yo decía, ¿por qué Dios usó a Aarón para enfrentar a Faraón y a los hechiceros hasta este momento en que ellos ya no pudieron imitar el poder de Dios? Que es la cuarta plaga. De la quinta en adelante ya usted no va a ver a Aarón otra vez. Ya es Moisés el que viene directamente, desatando el gran poder de Dios. Entonces, hay algo allí que nos sirve a nosotros para comprender que Dios tiene siervos que llegan hasta cierto nivel, que Dios los usa hasta un nivel y Dios dice, ok, ahora voy a desatar algo mucho más poderoso, pero voy a utilizar otro siervo. Y mi siervo será el que desate algo mayor. Es algo similar a lo que sucedió con Juan el Bautista y Jesucristo. Juan el Bautista se levanta como un gran profeta, según Jesús, es el más grande de todos los profetas, Juan el Bautista. Pero Juan está desviando la mirada de todo Israel porque creen que él es el Mesías. Y envían a los fariseos a preguntarle, ¿eres tú aquel que ha de venir? Y Juan dice, detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, del cual yo no soy digno de inclinarme y desatar la cuerda de sus sandalias. Yo estoy bautizando a la gente con agua, pero el que viene tras de mí los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. ¡Wow! Tremendo poder. Entonces, algo similar estamos viendo entre Aarón y Moisés, porque es necesario que, al igual que como Juan, al igual como Aarón en este caso, nosotros menguemos para que Jesús crezca. Es necesario que nosotros, los siervos de Dios, no seamos los grandes y los reconocidos, sino que sea Jesús el que tome toda la gloria en nuestros ministerios. Y fue lo que hizo Juan el Bautista con Jesús. Usted lo encontrará allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, cuando entonces viene Jesús y Juan lo bautiza. Entonces dice, maestro, le pregunta a los discípulos a Juan el Bautista. Él dice, Él es el Cordero de Dios. Vayan con Él, porque es hora de que yo mengüe y de que Él crezca. Juan va cerrando su ministerio en la tierra y mientras Él va terminando su ministerio, lo va entregando todo a Jesús. Asimismo está haciendo Aarón con Moisés. Ahora Moisés había estado tímido detrás de Aarón, muy tímido detrás de Aarón, porque le había puesto excusas a Dios por su expresión, por su forma de hablar, pero sabemos que había internamente asuntos que Dios estaba trabajando en la vida de Moisés. Muchas cosas, porque Moisés 40 años atrás se había levantado con mucho ímpetu a decir, llegó el libertador de Egipto y yo voy a libertar a mi pueblo. Y sabemos que él salió avergonzado de Egipto porque se levantó en sus fuerzas. Y Dios había estado trabajando el orgullo de Moisés en una manera muy fuerte, a tal punto que ahora Moisés tiene miedo de hablar. Y Dios levanta a Aarón con habilidades y con talentos. Y Aarón responde muy bien al llamado. Hasta este momento la carrera de Aarón es una carrera muy buena, es una carrera que agrada a Dios, le agrada a Dios.
sale, obedece, un hombre muy dócil, un hombre muy dócil. Pero si nosotros continuamos leyendo la palabra, este Aarón que confrontó los poderes del enemigo a través de Faraón, de sus hechiceros, este Aarón que era fiel y estaba junto allí a Moisés, este Aarón, esa docilidad que parecería una virtud, algo muy positivo en su vida, esta docilidad le llevó a cometer grandes errores en su vida. Era tan dócil que la falta de carácter lo hicieron a él caer, y caer de una manera terrible contra Dios. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 32, si usted va conmigo allí, en Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Aquí sucede algo muy lamentable, muy lamentable. Moisés sube al monte delante de los ojos del pueblo, va a encontrarse con Dios cara a cara. Es algo que se debe resaltar, que Moisés cuando hablaba con Dios, hablaba cara a cara con Dios. La cercanía, la entrega, la pasión de este hombre por Dios era impresionante, un gran ejemplo de nuestra vida. Pero Aarón, que había escuchado la voz de Dios también, ahora está solo. Y este hombre que había sido tan fiel a Moisés, este hombre que había sido tan dócil, tan obediente a Moisés, ahora se encuentra en un liderazgo delegado, autoridad delegada. Él es el líder del pueblo en ausencia de Moisés. Y mire lo que nos va a dejar como enseñanza, lo que sucede cuando un carácter no se ha fortalecido en Dios. Cuando la docilidad, la mansedumbre es tan grande que falta la confrontación, el temor a Dios y el gran error al que esto lleva. Dice el versículo 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. El pueblo siempre se va a acercar al líder. El pueblo siempre ve en el líder alguien a quien seguir, su ejemplo. El pueblo siempre ve en el líder esa persona que va a responder sus preguntas, sus inquietudes. Eso es lo que siempre ve el pueblo en un liderazgo. Y se acercan a Aarón, que ellos sabían que era el que estaba siempre junto a Moisés. Y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Vamos a traducir esto y lo vamos a poner en nuestros términos. Vamos a poner esto en nuestros términos. No está la cabeza del ministerio, está ausente porque está en un tiempo con Dios, quedó la autoridad delegada, el segundo al mando, y el pueblo viene con lo que había en su corazón. La palabra del Señor dice que la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que habló el pueblo era lo que realmente habitó en su corazón siempre, la idolatría. La idolatría. Eso era lo que habitaba en el corazón de ellos. Ellos habían nacido y crecido en Egipto, en donde se adoraban diferentes dioses con estatuas, con cultos, con ofrendas, sacrificios. Esto era en lo que ellos habían crecido, a pesar de que ellos sabían por tradición de sus padres que eran descendientes de Abraham, que el Dios creador había prometido a Abraham una descendencia muy numerosa. Ellos venían de aquel gran hombre de Egipto llamado José, que había sido un instrumento de Dios para traer salvación a Egipto y al pueblo de Dios y a muchas otras naciones. Ellos conocían eso, pero habían crecido en medio de la idolatría. Y a pesar de que ellos fueron testigos visuales, presenciales, del poder y la gloria de Dios destruyendo cada uno de los dioses de Egipto, ellos vieron como Dios castigó cada uno de los dioses, uno tras otro fue cayendo, fue siendo derrotado, y el Dios de los judíos, el Dios de Israel, iba siendo elevado, exaltado,
a tal manera que Faraón no pudo resistir y llegó el golpe contundente. Ellos lo presenciaron cuando se ven entre el ejército de Faraón y el mar, y se ven ellos ya destruidos, y ellos ven el poder de Dios abriendo ese mar en dos, ellos caminando por entre las aguas en seco, y ellos ven como Faraón viene a hacer lo mismo y es destruido por Dios. O sea, el Dios de los judíos no tenía límite, y ellos lo sabían. El Dios de los judíos no había quien lo igualara. De las 10 plagas, solo 3 habían podido imitar. O sea, el Dios de los judíos excedía grandemente, enormemente a todos los dioses de los egipcios. Y ellos habían sido testigos de esto. Pero la idolatría siempre estuvo en su corazón. Y fue algo con lo que Dios tuvo que batallar muchísimo. Dios tuvo que luchar mucho para arrancar del corazón del pueblo la idolatría. Y lo que ellos vienen a pedirle a Aarón, dése cuenta que era una expresión de quiénes eran ellos. Ellos no vienen a decirle, oye, Aarón, ¿qué ha pasado con Moisés? ¿Acaso Dios te ha hablado? ¿Qué está sucediendo con Moisés? Venimos preocupados por nuestro líder. Queremos saber cuál es el plan de Dios. ¿Qué te ha comunicado el Señor? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cómo va a ser camino a través del desierto? ¿Cómo vamos a pasar este desierto? Ellos no vienen con esa inquietud. Ellos vienen con una demanda. Ellos vienen exigiendo que ante la ausencia del líder les hagan dioses. Les hagan dioses. O sea que ellos necesitan ver una estatua para poder adorar. Ahora, estamos leyendo el capítulo 32. En los 12 capítulos, 11 capítulos anteriores, Dios está dando leyes acerca de no tener dioses ajenos, de no levantar estatua, imagen, de fundición, de nada. Y es lo primero que ellos hacen, porque era con lo que ellos habían crecido. Ahora, Aarón, que era un hombre muy dócil, muy manso también, no tuvo carácter. Y este fue el inicio de la caída de un camino que fue realmente de mal en peor, en peor, en peor para con Dios. Este fue uno de los peores pecados que pudo haber cometido Aarón, si no el más grave de todos, porque Aarón cedió ante la demanda del pueblo y pecó contra Dios. Este no fue un pecado contra Moisés, contra el líder, lo cual él también hizo. Eso lo encontramos en el libro de Números, capítulo 12. Si usted lo quiere apuntar allí, Números, capítulo 12, donde Aarón y María critican a Moisés. O sea, él peca contra su hermano. Usted va a encontrar otra clase de fallas de Aarón, como cuando participó con Moisés en el pecado que desagradó tanto a Dios también, que en lugar de hablarle a la roca la golpearon y le dijeron a los israelitas, miren, aquí está el agua que nos pidieron rebeldes. Él participó en ese pecado también. Él había sido testigo de la santidad de Dios consumiendo la vida de sus hijos, y ahora vamos a revisar eso, por la falta de temor de Dios. Pero el peor de todos los pecados de Aarón fue porque pecó directamente contra Dios. Ahora, la docilidad, la humildad, la mansedumbre, por supuesto que deben ser atributos de un siervo de Dios, pero si no se acompaña con un carácter firme, sólido, con temor de Dios y con el poder confrontar la maldad del pueblo, eso va a llevar a la desgracia al líder y a toda la congregación. Y fue lo que sucedió acá. En el versículo 2 se nos habla del peor error que cometió Aarón en su vida. Dice, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos, o sea, los aretes de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, y, escuche, le dio forma con buril.
Presta atención a este detalle. Le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué acaba de hacer Aarón? Aarón coge todo el oro, lo funde y comienza con un buril a tallar, a formar un becerro de oro. No sé si ustedes alguna vez se han preguntado cuál es la cosa con los becerros. Porque en unas enseñanzas pasadas de nuestro pastor Antonio, veíamos el pecado de Jeroboam, y Jeroboam hizo exactamente lo mismo. Cuando Jeroboam dijo, se partió la nación en dos, la nación de Israel, las 10 tribus y media se fueron para el norte, y una tribu y media quedó en el sur, Judá. Jeroboam tuvo temor de que la gente se fuera a adorar a Jerusalén, que era donde Dios había dicho que debían adorar. Y Jeroboam se mandó a hacer 2 becerros de oro, no uno como Aarón, sino 2. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y entonces, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. 2 vacas de oro. ¿Cuál es el asunto con las vacas? Bueno, permítame entonces enseñarle por qué vacas, por qué becerros. Egipto tenía 2 grandes dioses sobre todo, llamados Apis y Hathor. Apis y Hathor, Hathor con H. Estos 2 dioses eran representados como una vaca y un becerro. ¿Qué representaban los toros, las vacas, los becerros? Bueno, eran un símbolo de fuerza, de autoridad, pero sobre el becerro, sobre el toro, estaba también la imagen, la expresión de la fertilidad, de promover la promiscuidad sexual, pecado muy practicado en Egipto, el pecado sexual. Ahora, a la tierra a la cual ellos se dirigían, Canaán, ellos tenían como un dios principal a un dios llamado Baal, que la palabra Baal traduce Señor. Y Baal era representado como un toro y un rayo, que mostraba exactamente lo mismo: poder, fuerza, imponencia, autoridad, virilidad, fertilidad. Y el culto que se le practicaba a Baal en tierra de Canaán era muy similar al culto de Egipto, a través de la promiscuidad sexual, de los sacrificios de bebés, del presentarle ofrendas. Aarón, consciente de este gran pecado, hace con sus propias manos un símbolo igual al de los egipcios. Y les dice, qué curioso esto, suena totalmente fuera de lógica, pero era concederle al pueblo lo que le pedía. Acaban de ver cómo Dios, el Dios que no tiene ninguna imagen, ninguna semejanza de nada, el Dios del poder, acaba de destruir a los dioses de Egipto, y ahora viene y hace un Dios o una imagen similar a los de Egipto que habían sido derrotados, y dice, esta imagen similar a la que fue derrotada es la que los sacó de ese Egipto. Qué cosa tan insensata, mis hermanos. Qué locura todo esto de las imágenes. ¿Cuándo el mundo entenderá que Dios no está detrás de una estatua? Que Dios no se agrada en que la gente genere ídolos, ni figuras, ni imágenes de nadie, ni de nada. ¿Cuándo el mundo entenderá esto? Estamos a punto de entrar en diciembre, uno de los meses de mayor idolatría en el mundo entero, que se celebra una festividad totalmente pagana, totalmente abominable a nuestro Dios, en donde vamos a encontrar decoración, símbolos, estatuas, objetos que Dios jamás ordenó y que le desagradan totalmente a Dios. ¿Cuándo la gente va a entender que Dios no pide esto, ni se agrada con esto, sino que es la expresión de su corazón, de su idolatría, de su maldad, de su perversión?
El seguir todo esto que es muy antiguo y que desagrada terriblemente a Dios. Aarón no tiene el carácter de confrontar al pueblo y decirles, hey, ¿cómo así que dioses? Mi hermano está recibiendo los mandamientos de Dios. Nosotros deberíamos estar, como Moisés lo había dicho versos antes, santificándonos para esperar la ley de Dios y recibirla en nuestro corazón. Pero no, ustedes me están exigiendo son estatuas. ¿Qué estatuas? ¿No acaban de ver lo que Dios hizo a todos los dioses de Egipto? Nuestro Dios es más que cualquier estatua. Nuestro Dios no necesita eso. Nuestro Dios quiere hablarnos. Pero Aarón hizo todo lo contrario. Pecado en el cual están cayendo muchos pastores hoy en día. Pastores que no celebraban la Navidad, hoy la están celebrando. Y dicen, pero ¿cómo? Si es en torno a nuestro Señor, pero ¿qué tiene de malo? Y, hermanos amados, nosotros no estamos aquí para buscar la gloria de los hombres, no estamos aquí para predicar lo que la gente quiera escuchar, o sermones bonitos, o tu familia. ¿Cómo tener una mejor familia? ¿Cómo tener una economía saludable? ¿Cómo llegar al éxito? Nosotros no estamos para hablar esas cosas, nosotros estamos para compartir la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, y vivir una vida que le agrade al Señor. Tenemos que ser la diferencia, tenemos que ser la sal de la tierra, la luz de este mundo. A eso nos llamó el Señor. No a buscar aplausos y grandes movimientos de gente. Eso no es el llamado del Señor a nuestras vidas, mis hermanos. Aarón no entendió esto y pecó y destruyó para siempre su relación con Dios. Y cuando digo para siempre, es porque la siguiente vez que Dios le habló fue en medio de una circunstancia desastrosa. Esto trajo consecuencias muy serias a la vida de Aarón. El pueblo fue castigado. Murieron en aquel día 3,000 hombres. Inmediatamente cuando Moisés vio esta locura, porque Aarón no solo les hizo el becerro. Mire lo que dice el versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Oiga, Dios lo pone como escudero de Moisés, Dios lo pone como segundo al mando, y lo primero que hace es instituir un culto idolátrico. Amada iglesia, qué falta de temor de Dios, qué error tan grave cometió este hombre, cómo se fue a rebelar así contra nuestro Dios. No solo hace el becerro, ahora hace un altar. Y le dice al pueblo, mañana va a haber fiesta para Jehová. O sea, Jehová era esa vaca de oro. No, esa vaca de oro era una representación de Apis o de Ator, dioses egipcios. Eso es lo que hace hoy en día la gente con el Halloween, con la Navidad. Eso es lo que hoy hacen con lo que llaman la Semana Santa. Estatuas, fiestas, celebraciones. Oh, es para Dios, mira, es para mi Dios. No, no es para el Dios de la Biblia. No es para el Dios de la Biblia. Dios nunca lo mandó, Dios nunca lo ordenó. Mire el desastre que esto causó. Versículo 21. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? ¿Qué clase de confrontación tiene Moisés con Aarón? Porque cuando Aarón vio esto, descendió con ira, rompió las tablas de piedra que Dios le había dado con los mandamientos, y les dijo, bueno Israel, ¿quiénes están conmigo? Los levitas se hicieron al lado, saque cada uno su espada y mate a su compañero. Cayeron muertos 3,000. Ese acto de confrontación de Moisés y de la tribu de Leví, que era la tribu de Moisés, eso fue lo que hizo que Dios se agradara de esa tribu para apartarla como sacerdotes para Él. Pero hermanos amados, estamos viendo un desastre que hizo este hombre. Se le delega algo y lo que hace es coger y pegar una confusión entre la gente impresionante. Cuidado cuando nosotros los pastores delegamos autoridad, mis hermanos, sobre la persona equivocada. Cuidado cuando nosotros miramos una persona que no tiene carácter, que no tiene fundamento en su vida, que no tiene temor de Dios, que no es capaz de confrontar a alguien con su pecado, mis hermanos. No se debe delegar autoridad a cualquiera.
No se puede parar a cualquiera en un altar a que predique cualquier cosa. Es un desastre cuando un neófito, como lo dice el apóstol Pablo, una persona que no ha sido preparada, cuando una persona no ha estudiado en profundidad las Escrituras, la coge y dice, ok, vamos entonces a hoy a hablar de, hermanos, es un desastre. ¿Cuántos falsos maestros hay hoy sobre la iglesia cristiana? ¿Cuánta gente se llama a sí misma pastor, maestro, profeta, evangelista, apóstol? Sin ninguna clase de llamado de Dios, sin ninguna clase de preparación, de consagración, de santificación. La persona vive como cualquier otro mundano, vive para el dinero, vive para sí mismo, pero anhela un liderazgo, anhela hablarle a la gente, anhela que se pare aquí en un altar y ser reconocido. ¿Cuántos anhelan pararse en un altar a tocar un instrumento y a solas ni siquiera son capaces de orar 5 minutos a Dios? ¡Qué locura estamos viendo hoy en la iglesia cristiana! La repetición de sucesos que están escritos en la palabra de Dios como advertencia para nosotros. Mire lo que responde a Aarón, un hombre falto de carácter, pero mentiroso también. Y respondió a Aarón, no se enoje mi señor, temeroso, pero no de Dios, era temeroso de los hombres, o sea, era cobarde. La cobardía desagrada mucho a Dios. Pablo se lo dijo a Timoteo, 2 Timoteo 1:6, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. La cobardía es algo que usted debe renunciar a ella y ser valiente, esforzado para el Señor, como se lo dijo Dios a Josué, quien fue el sucesor de Moisés. Esfuérzate y sé valiente. O sea, es una palabra para nosotros hoy de eliminar de nosotros el miedo a la gente, la cobardía, el temor de confrontar a los demás por su pecado. ¿Usted sabía que si usted confronta a una persona con su pecado y lo hace con amor, con respeto, con la Biblia, usted sabe que puede estar librando a esa persona del infierno? Esa persona puede ser su esposo, su esposa, su hijo, su papá, su tío, su primo, su abuelo. Debemos confrontar el pecado, mis amados hermanos, con amor, con respeto, con humildad, sin juzgar, con la palabra de Dios, pero es algo que la Biblia nos llama a nosotros a hacer. Mire la respuesta mentirosa de Aarón. No se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Como siempre, en las excusas, echándole la culpa a otros. Ahí hay orgullo. Porque cuando en la persona hay verdadera humildad, ¿sabe qué hace la persona? Y reconoce su falta. Y dice, lo siento, fallé. No supe cómo enfrentar la presión del pueblo. Esas eran las palabras de un hombre que se hubiera arrepentido de verdad como Aarón. Lo siento, perdónenme, yo no supe cómo enfrentar este pueblo, que es un pueblo muy difícil. Tuve miedo, me equivoqué. Lo único que me vino a la mente fue hacer una fundición de oro similar a lo que ellos conocían en Egipto, como para darles gusto y que no me molestaran, o para que no me mataran. Esa ha debido ser la respuesta de Aarón. Pero Aarón no responde eso. Dice, primero, le echa la culpa al pueblo. Y en el versículo 23 dice, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron. Y escuche la mentira. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. No, pues qué casualidad. Cogió todo ese poco de aretes de oro, los echó en el fuego y mágicamente apareció una vaca. Cuando nos estaba diciendo aquí, versículos antes, en el versículo 4, que él los había hecho con un buril, le dio forma. Pero ahora resultó mentiroso. Hermano, ahí hay una lección para nosotros. Todos somos susceptibles de fallar. Todos nos podemos equivocar, todos caemos, todos cometemos pecados que nos duelen y los lamentamos profundamente, pero delante de Dios tenemos que venir arrepentidos de corazón y no echarle la culpa a la gente. Claro, Satanás pudo haber tentado en medio de una debilidad, por supuesto, pudo haber otro que nos indujo al error, pero la decisión la cometimos nosotros. Nosotros cometimos el pecado por algo que decidimos hacer.
Por eso hay que arrepentirse y confesar el pecado como es. Y decir, sí, fallé. Reconozco que hice esto y esto y esto y esto mal, Señor. Y lo siento, es pecado, perdóname. Pero yo no voy a poner más excusas. Yo voy a luchar contra ese pecado, Señor. Yo no voy a volver a cometer esto mismo, Padre. Perdóname. Esa es la actitud correcta. No levantarse en contra de la Biblia y decir, ay, no, es que la Biblia es un libro muy antiguo, que eso no quiere decir lo que hoy nosotros necesitamos decir. No es levantarse contra Dios y decir, ay, no, es que ese Dios es demasiado, el Dios que pintan ustedes es un Dios terrible. No, yo no creo en ese Dios, yo creo en un Dios bueno, en un Dios que le da a uno cosas y que es amable y querido. Ese es el Dios en el que yo creo. Amado hermano, no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia tiene estas características y responde así, mis hermanos. Y nosotros necesitamos entender eso y conocer a Dios como debe ser. Entonces, aquí tengo alguna lista de cosas que sucedieron en la vida de Aarón que nos sirven a nosotros como ejemplo. Dios usó sus habilidades en los momentos de debilidad de Moisés, claro. Lo que eran fortalezas de Aarón vinieron a ser usadas en el momento correcto en la vida del siervo de Dios que estaba débil. Y eso Dios se lo vio a favor. Era dócil y esto le sirvió en el liderazgo. Claro, eso también es positivo. Pero esa docilidad fue su gran debilidad por la ausencia de un carácter de Dios. Dice, su incapacidad de sostenerse por sí solo le causó grandes problemas. Hay gente que es así, mis hermanos, que necesita que el pastor esté al lado para ser fuerte. Hay mujeres que necesitan que el esposo esté al lado para ser ellas fuertes. Hay hombres que necesitan a la esposa al lado para ser ellas fuertes, para ser ellos fuertes. No, nuestra fortaleza está en el Señor, mis hermanos. Él es nuestra fortaleza. Nehemías lo dijo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Amada iglesia, tenemos que ser fuertes en Dios. Hoy confiamos en alguien que mañana nos puede fallar, o pueda que no nos falle, pueda que parta, que muera, que se vaya, y entonces nos quedamos débiles y vueltos una nada. No, necesitamos fortalecernos en Dios. El apóstol Pablo lo dice en el libro de los Efesios. La carta a los Efesios en el capítulo 6, versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, Pablo dice, yo estoy ausente, yo no puedo estar en este momento en presencia con ustedes, en persona, pero ustedes tienen la capacidad de ser fuertes en Dios, hagan eso. ¿Cómo? A través del estudio bíblico, a través de la oración, a través de coger y revisar la vida de hombres y mujeres que nos dejaron grandes enseñanzas en la Biblia. Ahora, este ejercicio lo puedo hacer yo porque mi vida estos últimos 14 años ha sido eso, leer la palabra de Dios todos los días, para edificar mi propia vida. Pero si usted se está edificando únicamente con las predicaciones del domingo o del viernes, si usted simplemente es de los que escucha, pero por usted mismo no va a la palabra, pues es muy difícil que Dios le hable a usted todas las cosas. Usted necesita un tiempo a solas con Dios en el que Dios le hable esto a usted. O sea, mi Biblia está subrayada, si yo se la muestro, no creo que lo alcance a ver, mi Biblia está subrayada. Y así es cada Biblia que yo tengo, libros de estudio, todo está subrayado, con notas, con apuntes, porque es lo que Dios me habla a mí. Y eso lo necesita hacer usted también en su relación con Dios. No sé cuántos pueden decir amén. Entonces, dése cuenta que ahora viene un gran problema en la vida de Aarón. Y es que esta debilidad de él hacía que él fácilmente cediera ante la presión del pueblo. Entonces a lo que el pueblo le exigía, le demandaba, Aarón lo hacía, Aarón caía. Algo que también escribí, las habilidades o talentos que Dios da pueden ser un peligro y una gran debilidad cuando el carácter no se ha fortalecido.
en Mateo capítulo 24, coloque por favor un separador aquí en Éxodo 32 y vaya conmigo a Mateo capítulo 25, encontramos cómo el Señor nos va a nosotros a demandar los dones y los talentos que nos dio. Mateo capítulo 25, mire lo que dice a partir del versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el Señor, ojo con eso, mucho tiempo, Dios es paciente. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Juicio de Jesucristo. Así va a juzgar Jesucristo a sus siervos, a sus hijos, a aquellos que recibimos dones, talentos, privilegios, ministerios. Todo lo que Dios nos pudo haber dado en esta tierra, el Señor nos va a demandar sobre eso. Esta es la cuenta que Dios nos va a pedir. Y dice la palabra que Él tardó mucho tiempo en venir, claro, porque es que Dios es paciente. Y Dios va trabajando en nuestra vida, en nuestro carácter. Dios nos va soltando de a poquitos y permite que nos equivoquemos, pero Él analiza nuestra respuesta al error. Y grábese esto que me enseñó mi pastor Antonio. Aprender es costoso. Aprender es costoso. Cuesta aprender. Cuesta mucho aprender. La vida de Aarón fue una vida de aprendizaje. Pero hubo cosas que él realmente no logró resolver en su vida. Y ese carácter débil lo demostró después con sus hijos. Y fue un momento en el que Dios lo juzgó severamente. Y fue cuando Dios le volvió a hablar. Porque Dios le volvió a hablar a Aarón. Pero le habló ya para un momento terriblemente desafortunado. Y eso lo encontramos en Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10, sucede algo trágico. Están comenzando a ministrar a Dios ahora en el santuario que Dios les había dicho que construyeran. Dios les da órdenes específicas, Dios le dice a Moisés cómo hacerlo, y Moisés lo hace tal cual como Dios se lo enseñó. Moisés muy obediente también, parece que era algo bueno que tenían ellos de familia. Y están ministrando a Dios en el santuario. Y a Aarón se le perdona su pecado, se le restituye en el ministerio, se le pone en un lugar de honra, de privilegio, porque Aarón debía entrar delante de Dios y presentar una ofrenda por su pecado y el de su familia y el de todo el pueblo. Aarón era el director de ese culto maravilloso a Dios.
a este Dios tan grande y tan poderoso. Aarón tenía un gran privilegio. Las vestiduras sacerdotales eran unas vestiduras muy especiales. La preparación que él tenía para entrar delante de Dios, los aceites, los diferentes baños que tenía que colocarse, rasurarse todo su cuerpo, todo su vestimenta interior de seda, de linos, los materiales, el efod, el pectoral que cargaba con unas piedras preciosas, la diadema de oro, todo era algo tan especial como Dios lo había puesto sumo sacerdote. Pero este hombre tenía un error en su interior. Así como había cedido a la presión de la gente, asimismo en el área familiar tenía errores con sus hijos. Y esto es un pecado muy común hoy. Mire lo que le pasó a este señor. Dice versículo 1, estoy en Levítico 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, ojo a eso, fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¡Wow! ¡Qué tragedia! Entonces dijo Moisés a Aarón, ante la tragedia, Aarón está anonadado, está impactado. Murieron, solo tenía 3 hijos y acaban de morir 2 de ellos. ¡Wow! Y murieron por el fuego de Dios. ¿No entiende qué pasó? Tiene un dolor, un duelo en su corazón, está impactado. Pero mire la palabra que le habla Moisés a Aarón. Dice, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Moisés le está diciendo, Aarón, usted sabía que si se iban a acercar a Dios, tenían que hacerlo en santidad. Que Dios es amor, pero es fuego consumidor. Que con Dios no se juega. Acaban de morir sus hijos y está recibiendo una amonestación de parte de su hermano Moisés. Y el hombre se queda callado. Era un hombre dócil. No contendía, no, era dócil, callaba. Pero mire que no fue el único que le habló a Aarón. Después de mucho tiempo en el cual Dios no habló, después de largo tiempo en el cual Dios se calló, porque usted mira todas las referencias en Éxodo, y solo dice, y Moisés habló y Jehová habló a Moisés, y Jehová habló a Moisés, y Jehová dijo a Moisés, ve y dile a Aarón, y Jehová habló a Moisés y a Aarón. Nunca encuentra usted, antes de este versículo, una referencia en la que, y Jehová habló a Aarón. Dios únicamente habló a Aarón, cuando le dijo, allá en Éxodo 4, ve y sal a encontrar a tu hermano. Fue cuando Dios le habló directamente a Aarón. Y después de toda la desgracia y tragedia que él cometió, fue usado por Dios, estuvo en un lugar de honra, de poder, ante todo Egipto, ante todo Israel. Viene y comete el pecado del becerro de oro. Dios nunca le habló una palabra. Y viene la segunda vez en la que Dios le habla a Aarón, y es para decirle esto, versículo 8. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Dios le está diciendo en otras palabras, sus hijos acaban de aprender una lección y les costó la vida. Y usted acaba de aprender otra vez que yo, Dios Santo, soy. Y le quitó la vida de sus hijos para enseñárselo. Amada iglesia, con Dios no se juega. Usted hoy puede ver gente que se dice cristiana y que cuando usted mira el perfil de Facebook, lo único que aparecen son fiestas y celebraciones y cerveza y trago y ¡ay, gloria a Dios! Y Dios te bendiga, y entonces nos vemos en la iglesia. Hay así de gente así. Hay así de gente así que está jugando con el nombre del Señor. Que dicen que son cristianos, pero son hijos de su papá el diablo.
Por eso toman alcohol, por eso se la pasan en fiestas, en rumbas, en seducción, en inmundicia, en perversión. Ellos todo eso que están sembrando lo van a recoger, mis amados hermanos. Pero nosotros no estamos aquí para acusar a la gente. Estamos para orar, para que Dios tenga misericordia de ellos. Pero nosotros mismos debemos aprender a no embriagarnos con esa locura en la cual ellos están embriagados, ebrios el día de hoy. Decir una cosa que no somos. Qué triste que Dios le habla a Aarón y lo comisiona por una gran tarea, pero la segunda vez en su vida que le habla es para decirle: lo que usted va a hacer, entienda que lo tiene que hacer perfectamente bien. Y si no, mire las consecuencias. Dios santo soy. Qué terrible esto, mis hermanos. Y debe generar temor de Dios en nuestras vidas. No para que usted se excuse y diga: uy, no, yo mejor no le sirvo a Dios, Dios es terrible. No, mi hermano. No esconda bajo tierra el talento que Dios le dio. No deje que se cubra de polvo aquellas habilidades, dones, talentos que el Señor le dio. Porque Dios le va a demandar eso a usted. Nuestro Dios, Dios santo es. Pero la vida cristiana tenemos que vivirla para agradar a nuestro Dios, que es el centro. Y nuestra vida cristiana también consiste en nuestra vida familiar, como la vivimos, como instruimos a nuestros hijos. Algunos especulan, algunos aseguran que el pecado de Nadab y Abiú se forjó porque ellos entraron ebrios con un fuego extraño, un fuego de afuera del altar de Dios. Dios había dicho que todo lo que iban a presentar allí era con el fuego que Él mismo había iniciado allí en el altar. Y ellos trajeron un fuego de afuera. Pero lo que posiblemente les hizo a ellos inducir a eso es lo que Dios le está recordando aquí a Aarón: el vino, el alcohol. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Papá, ponga en orden su casa, papá. Varón, es usted, no es su esposa. Es usted, varón, el que necesita leer la Biblia y enseñársela a la familia. Es usted, varón, el que debe estar en los estudios bíblicos. Es usted, varón, el que tiene que orar por su familia. Es usted, varón, el llamado a ser sacerdote en la casa. Usted es ese Aarón. No deje que el fuego de Dios consuma a sus hijos por su pecado. Vaya con amor, enséñele a su hijo su pecado y dígale: hijo, necesito que te apartes de esto. En lo que estés fallando, si es una mala amistad, si son malos pasos, si es que mi hijo se va por las noches a fiestas, a clubes, y usted, papá, lo sabe, y usted no ha impedido que su hijo haga eso, usted, papá, va a recibir de parte de Dios la amonestación. Usted tiene la autoridad en su casa. Oh, es que el muchacho, yo cómo le impido que vaya y se tome unos tragos, cómo le impido que salga con los amigos a bares y a fiestas, y ¿cómo se lo impide? Pues confróntelo y dígale: hijo, en esta casa Dios es el centro y lo que tú estás haciendo no está bien. Mientras estés bajo este techo, aquí se van a guardar las órdenes y los mandamientos del Señor, porque yo he decidido, como dijo Josué, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Ah, que al muchacho no le gusta. Bueno, mijo, esas son las reglas de la casa. ¿Te gustan? Te quedas. ¿No te gustan? Toma la decisión que quieras. Eso hace un hombre con temor de Dios. Y usted, mujer, que ve que su esposo está ahí cobardón, usted, mujer, que ve que su esposo le permite a sus hijos todo lo que quieran, coja a su esposo y dígale: bueno, señor, ¿usted es aquí el varón de la casa o qué es? Hermanos, es hora de que como cristianos nos comportemos verdaderamente como hijos de Dios. Y que pongamos al Señor en el centro. Y que hagamos honrar y respetar su palabra y sus mandamientos, mis hermanos. Estas cosas quedaron escritas para nuestro ejemplo. Para que aprendiéramos de esto, mis hermanos. Y los que están en ministerios, en liderazgos o pastores que me puedan llegar a escuchar este mensaje. Muchos errores se pueden cometer en el liderazgo cuando no hay temor de Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? Temor de Dios, caminar en todos sus caminos, amarlo con todo el corazón, servirlo con toda el alma y guardar sus mandamientos. Eso es lo que Dios quiere de mí. Eso es lo que Dios quiere de mí. Amada iglesia, todo esto nos sirve a nosotros como enseñanza. Pablo nos dijo en 1 Corintios en el capítulo 10 el ejemplo de Israel. Y dijo: muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual perecieron en el desierto.
Uno de ellos, de los cuales no se agradó Dios, fue Aarón. Y por eso Aarón no entró a la tierra prometida. Aarón murió antes que Moisés y fue sepultado en el desierto, mis hermanos. Moisés también cometió un error y tampoco entró a la tierra prometida. Con Dios no se juega. Nuestro Dios es santo, es bondadoso, es misericordioso, es maravilloso. La sangre de Jesús es muy preciosa, mis hermanos. Lecciones para el día de hoy de nuestras vidas. Fortalezcamos nuestro carácter. Dejemos que Dios forje una identidad de hijos de Dios conforme a su palabra y no conforme a lo que vemos. Hoy lo único que usted ve afuera son malos ejemplos, hermanos, seamos honestos. Hoy usted, la mayoría de gente que ve que dice que es cristiana, es mentirosa, es tramposa, muchos están en mañas, en corrupción, en pecados sexuales, en cuánta inmundicia y maldad. ¿Cuánto cristiano está por ahí separado, recasado, con una, con otra, cristianas con uno, con otro? Uy, hermano, esto es una locura el día de hoy. Pero Dios está volviendo a su pueblo otra vez a la santidad que la Biblia dice que debemos tener. Y no se preocupe, hoy somos pocos en la iglesia, somos pocos. Pero esto no va a ser así. Dios va a soplar su fuego santo y va a encender un avivamiento en medio nuestro. Y nosotros los que le hemos creído, los que hemos estado firmes, vamos a ser instrumentos de Dios para mucha gente, para salvación de miles. Porque eso es lo que Dios quiere, salvar miles y millones de almas. Pero Jesús no murió para que nosotros tengamos una religión. Jesús no murió para que nosotros vivamos una vida emocional, carnal y enfocada en esta tierra. No, la muerte de Jesús fue la que nos abrió las puertas del paraíso, del reino de Dios. Y necesitamos entrar allá como la Biblia lo dice. Por eso hoy quiero hablarle con mucho amor, con muchísimo respeto, pidiéndole que usted entienda que si yo hablo con efervescencia es porque entiendo la seriedad y el compromiso que tengo para con Dios, que yo debo hablar a su pueblo la palabra que Dios me dé que yo le hable. Y yo se lo hago con mucho amor para que usted haga correcciones en su vida. Aarón, una vida de aprendizaje, un gran ejemplo para nuestras vidas, que nos sirve para que corrijamos. Hoy estamos a tiempo, dele gloria a Dios. Ahí donde usted está, dele alabanza y dígale, gracias Padre, gracias por hablarme de esta manera, Señor, antes de que yo cometa un error terrible, antes de que yo deje de verdad que se me murió un hijo en un bar. Aquí hace unos meses, mis hermanos, hace unos meses, una noticia trágica en Mississauga, una jovencita de una familia muy bien, salió en la noche, iba caminando, y pum, 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 en medio de una balacera recibió un disparo y se murió esa jovencita. Y qué tragedia para la familia, una niña de casa, una niña bien, pero pregunta, ¿qué hacía ella en la noche allá en esas zonas? Con una mala compañía en el lugar equivocado. ¿Y qué hizo el diablo? Se arrastró esa alma al infierno, mi hermano. Si usted está en comunión con Dios, usted no tiene que estar haciendo nada en esos lugares. Si usted no está en comunión con Dios, ahí está el mundo a su disposición. Reflexionemos esas cosas. Pongamos orden en nuestra vida, pongamos orden en nuestras casas. Y pidámosle al Señor que nos permita apreciar todas sus palabras. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a terminar. Esta es la palabra que el Señor puso hoy en mi corazón para este su pueblo. Yo les amo mucho y traigo esta palabra, no lo que a mí se me ocurre, lo que el Señor realmente me da es su mensaje. Él pone sus palabras en mi boca. Y yo le sirvo al Señor con mucha alegría, con mucho amor y respeto, para que todos entonces podamos ser edificados. Comience a orar allí donde usted está y dígale, Señor, yo quisiera que tú me hablaras a mí. Esta comparación entre Aarón y Moisés. Dios habló continuamente a Moisés. Moisés vivía por la presencia de Dios, pero Aarón siguió más la religión. Hacía lo que le dijeran, pero su falta de carácter y todo era muy fuerte. Por eso, comience a orar allí. Bueno, Padre, en esta tarde, Señor, te damos honra y honor. Te agradecemos muchísimo, Señor, muchísimo. Que tú nos des este gran privilegio de escuchar tu palabra. Sobre todo en estos tiempos de tanta apostasía.
en estos tiempos, Señor, en que se está viendo es el éxito, la prosperidad, la psicología, el ecumenismo. En estos tiempos en donde lo que más se exalta es el yo, se les sube el ego a la gente, se les anima, se les motiva, pero no se les advierte, no se les enseña ni se les corrige. Gracias por permitirnos escuchar tus palabras, Padre. Y hoy yo, Señor, me humillo y te pido que me perdones si en medio de estos momentos he dicho o he hablado algo que tú no me hayas mandado. Señor, yo quiero ser un siervo temeroso de Dios y ser un instrumento en tus manos en medio de mis debilidades y errores, porque yo no soy mejor que nadie, Señor. Pero en medio de mi debilidad es tu poder el que se perfecciona. Es lo que quiero que pase cada día, Señor. Yo mismo tomo esta enseñanza primero para mi vida. Sé que primero quieres que yo la aplique en todo. No permitir, Señor, el desorden en mi casa. Tener una vida de consagración realmente para ti. Salir del mundo, Señor. Salir del afán. Dejar la opresión satánica, diabólica y creer realmente en tu poder. Tú eres el Dios de la victoria. Tú aplastaste con poder, Señor, a todos los dioses de Egipto, a Faraón y a su ejército, Señor. Fue contundente la victoria. Usaste poderosamente a Aarón y nos dejas su vida, Señor, como una gran enseñanza, Dios. Gran enseñanza para aprender de sus virtudes y para aprender también de sus errores. Señor, graba estas enseñanzas en nuestro corazón y desata espíritu de temor de Jehová. Espíritu de temor de Jehová, Señor, para apartarnos del mal, para guardar tus mandamientos, Señor. Danos amor por ti, amor por tu palabra, amor, Señor, por tu presencia, amor por la santidad. Permítenos vivir en libertad. Por eso, Señor, hoy también con la autoridad que me has dado, yo me levanto en contra de todo espíritu opresor y lo ato en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de pesadez, todo espíritu ladrón de la palabra, todo espíritu de sueño, en el nombre de Jesucristo los atamos y los enviamos al abismo. Los espíritus que han salido contra nosotros, de perversión, de inmundicia, espíritus de adulterio, espíritus de fornicación, los atamos y los enviamos al abismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pedimos, muévete con poder, Señor. Sana corazones, sana mentes, sana almas, sana cuerpos, mi Señor. Y demuestra con tu poder y con las señales que eres tú el que nos has enviado y que nosotros somos tus siervos, que te servimos a ti, que no nos hemos levantado a nosotros mismos, sino que tú estás delante de nosotros, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy bendigo cada hermano, cada hermana, cada familia, cada niño que se ha conectado acá, Señor, para escuchar el servicio, para estar aquí, Señor, atento a tu palabra, Dios. Con mucho amor y con mucho respeto lo hacemos, Dios, exaltándote, Padre. Permítenos restaurarnos, mi Señor, en ti. Permítenos levantarnos y limpiarnos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Rompe yugos, púdrelos, mi Señor, con tu unción, con tu presencia, Espíritu Santo. Destruye cadenas, ataduras, mi Señor, en las vidas. Y levántanos en una vida de fe, de poder, de fuego, de pasión por ti. Trae avivamiento, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre amado. A ti damos toda gloria y honor, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y amén. Bueno, amada iglesia, nosotros les amamos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Esperamos que haya sido de edificación este mensaje para sus vidas. No olvide repetir las enseñanzas una vez se suben en las páginas como YouTube, que usted pueda repetir las enseñanzas, compartirlas y seguir conectado así con el Señor. Nos vemos el día martes a las 5:30 con el pastor Mauricio en el tiempo de oración. Dios les bendiga, mis hermanos, les amamos.